pero este tema yo le puse los verdaderos escribas. Y quiero brevemente explicar por qué le puse así. Definitivamente hay algunas personas que le dan mala fama a algunos oficios. No sé si en su país hay algunas posiciones públicas que tienen mala fama, ¿verdad? Y que cuando le dicen, usted pertenece a tal, qué sé yo, profesión, usted reprende, ¿verdad? Y dice, no me insulte, por favor, ¿verdad? Y los escribas fueron unos de esos que los personajes que eran escribas en el tiempo del Señor Jesucristo le dieron mala fama a esa noble profesión, si le podemos decir así, profesión. Los escribas se opusieron tenazmente al Señor. Cada vez que Él decía algo, ellos estaban dispuestos a contradecir, a veces le trataban de poner trampas. El Señor Jesucristo dijo que ellos no conocían ni el poder de Dios ni las Escrituras y que erraban continuamente. El Señor dijo que algunas de las cosas que ellos decían fueran hechas, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Los escribas eran al final de cuentas los que dirigían a los fariseos, y los escribas, los saduceos también tenían sus propios escribas. Porque la palabra escriba, una palabra que se dice zafar, fíjese que tremendo, como, pero no con Z, de zafarse, ¿va? Sino que zafar en hebreo, y que tenía un altísimo grado, era un privilegio enorme, pero tenía un prestigio enorme. Cuando vino el Señor, ellos se encargaron de hacer pedazos el prestigio. Entonces, por esa causa yo le pongo los verdaderos escribas, porque realmente no sé cómo decirlo para que nadie se vaya a ofender, pero hay algunos países en donde decir que alguien es senador o es diputado sí es de prestigio, y hay otros países en donde no, ¿verdad? Entonces también decir fulano es escriba, si yo digo este hermano es mi escriba, entonces todo el mundo ya lo mira mal, ¿va? O que yo diga este es mi tesorero, todos se acuerdan de Judas. Judas echó a perder el honroso privilegio de cuidar los dineros. Él lo echó a perder, ¿verdad? Pero eso no se le puede dar a cualquiera. Entonces, el escriba, yo creo con todo mi corazón lo siguiente, mi amado hermano. Yo creo que en el tiempo final, que es el que estamos viviendo, no sé si usted lo cree también, pero hoy a las 11 de la noche empieza el eclipse. Dentro de aproximadamente 2 horas empieza el eclipse, el primer eclipse lunar de luna roja, luna sangrienta. Después de los 160 días, hace 160 días vino un eclipse de sol en donde se vistió de silicio, y ahora viene el eclipse hoy y termina hasta las 5 de la mañana de mañana. O sea, hoy no sé en qué parte se va a ver, pero según los reportes de la NASA, empieza hoy a las 11 y termina a las 5 en algunos, no es que se va a tardar todo eso, ¿verdad? Sino que en algunos lugares, según los horarios, esa es la cosa que se va esa es la hora que se va a ver. Ahora, Señor viene pronto. Y yo creo que Dios va a utilizar a los 5 ministerios de una manera bien poderosa en el tiempo final. Pero, y lo he dicho muchas veces, creo que uno de los ministerios que más va a ser utilizado en el tiempo final es el ministerio de escriba. Y cuando nosotros vemos el ministerio de escriba, en la Biblia aparecen 14 escribas en el Antiguo Testamento. 14 es número de buen testimonio, ¿verdad? Y eso, pues, híjole, nos da
tema impresionante. Pero ¿por qué lo creo? Miremos acá, no sé si lo está viendo en la pantalla, si está saliendo en la pantalla. La palabra es la 5608, la H significa hebreo y se dice zafar. Es interesante, voy a leer aquí propiamente, significa señalar con una marca. Número 1, eso significa señalar con una marca. Significa inscribir, enumerar, anunciar, censar, contar, dar cuenta, declarar, lista, numerar, proclamar y puse en letras grandes calcular. Ahí le voy a decir por qué en un ratito. Puse en letras grandes más que las demás la palabra calcular. Pero si me circunscribo a la primera donde dice que propiamente significa señalar con una marca, no tengo menos que recordarme cuando el Señor va a enviar aquellas potestades para destrucción, y antes de que vaya los ángeles a destruir niños, adultos, ancianos, mujeres, hombres, el Señor dice, un momento, primero que pase esta potestad de parte mía a señalar la frente de los que se lamentan por las cosas que suceden en Jerusalén. Y entonces los pasan señalando con un ataúd en la frente, y esto tiene un contexto en el libro de Apocalipsis cuando dice no empiece la destrucción hasta que señalemos en sus frentes, hasta que marquemos en sus frentes a los siervos del Dios Altísimo. Esto quiere decir que entonces zafar, que quiere decir escriba, tiene que marcar en la frente a los siervos del Dios Altísimo, mientras que hay una batalla jezabélica para marcar también a los siervos del Dios Altísimo, seduciéndolos en el movimiento de la operación de error. Ok, entonces creo que una de las tareas de todos nosotros los pastores, los ministros, y óigame bien por favor hermano, es tener un grado de conocimiento mayor que el que tienen en primer lugar las ovejas. Tenemos esa demanda y tenemos que reconocer que hay ovejas que se las traen todas y que estudian y que creen lo que nosotros decimos y que se meten a remachar, y muchas veces hay pastores a los cuales los agarran en curva porque ellos ignoran, y como no les gusta estudiar, porque hermano, para saber sinceramente hay que estudiar. La mayoría de la gente dice, no, yo me subo al púlpito y ahí me tiene que venir la revelación. No, déjese de cuento. La Biblia, el Señor dijo claramente, escudriñáis las escrituras porque vosotros creéis que en ellas encontraréis la vida eterna. Le dice el Señor a los escribas, y el Señor dijo que ni una gota, ni una tilde iba a pasar. Y además hay una sentencia muy fuerte en la Biblia cuando se dice, por cuanto has rechazado el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Como quien dice, no querés conocimiento, lo único que querés son emociones, entonces no podés ser mi sacerdote. ¿Cuántos quieren el conocimiento? Yo también, hermano. Mire, la Biblia quiere que nosotros querramos el conocimiento de tal manera que clamemos, porque el versículo más famoso de Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas que tú no sabes y no conoces. O sea que Dios quiere que nosotros anhelemos el conocimiento,
porque al tener el conocimiento vamos a poder ejercer el sacerdocio. Y el versículo en mención, este último que le estoy diciendo en este momento, dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvido de tus hijos. Esto es temible, porque esto lo que quiere decir es que lo que sigue a ignorar es olvidar. No sé si me voy a entender. Pero si yo desecho el conocimiento, entonces me vuelvo un ignorante de las cosas que Dios quiere. Y entonces corro el peligro de olvidarme de su ley. Pero la sentencia para las dos cosas es: una, te quito el sacerdocio, y la otra, me olvido de tus hijos. Y ninguno de nosotros queremos que nos quiten del sacerdocio, ni que se olvide Dios de nuestros hijos. Tenemos una promesa como siervos de Dios escrita en Isaías 54 que dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de los hijos tuyos. Esa es una herencia para mí, porque ahí, y para ti, porque dice: y esta es la herencia de mis siervos, dice el Señor, y su salvación proviene de mí. ¿Cuántos reciben esa herencia? ¿Cuántos la creen verdaderamente? Aunque no la estén viendo ya en este momento, pero yo la recibo en el nombre de Jesús. La recibimos en el nombre de Jesús. Entonces yo creo que todos nosotros los pastores tenemos que ser ministrados por el ministerio magistral. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el ministerio magistral nos entregue a nosotros un punzón, una vara, una shevet de autoridad. Por eso lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: las palabras de los sabios son como aguijones. Cuando vemos el contexto en el Nuevo Testamento, los sabios son los apóstoles. La sabiduría de Dios envió primeramente profetas y después apóstoles. Y después, en el contexto de ese verso, en vez de decir apóstoles, dice sabios. Entonces las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces el maestro de la congregación, de las congregaciones, es un ministerio primario. No es el maestro de escuela dominical que entretiene a los muchachitos. No. Es un ministro, ahorita vamos a ver, es un ministro zafar, que da herramientas a los apóstoles, que nos da herramientas a los evangelistas, a los pastores, a los profetas. Nos da herramientas. Ese ministerio es tremendo. Y entonces ese ministerio, hermano, todos nos tenemos que ir equipando. Todos los ministerios nos tenemos que equipar mutuamente. Entonces, para conservar un equilibrio. Pero ese ministerio lo que hace es que señala la frente con una marca. Aleluya. Bueno, pero voy a seguir acá. Pero la última palabra que puse es calcular. Entonces, cuando yo miro quiénes tienen ese ministerio zafar o de escriba, por eso le puse verdadero escriba, dice en Levítico 25:50: entonces él con su comprador calculará el año en que se vendió a él hasta el año de jubileo, y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estarán con él serán como los días de un jornalero. Paremos aquí, hermano. Aquí está hablando de que cuando a alguien le iba mal en la vida económica de su país, en Israel,
se podía vender como esclavo o le podían quitar sus tierras. Él podía ser rescatado por un hombre que en hebreo se dice Goel, que quiere decir vengador, que quiere decir pariente cercano, y que era el que iba a rescatar, o él podía rescatar sus propias, valga la redundancia, propiedades, o se podía rescatar a sí mismo. Pero lo interesante de esto, porque es que calculaban. Pero ¿quiénes calculaban? ¿Y cómo calculaban? Déjenme ponerle este ejemplo. Supóngase que usted, el hermano que está a la par suya, usted le dio una mercadería para vender. Su precio era en dólares. Y el dólar está fluctuando. Depende de dónde lo cambie, a 7.60, 7.70, 7.80. Pero usted ahora lo va a hacer en quetzales. Entonces, hoy en la noche usted tiene que ponerse a cuentas. Entonces le dice al hermano: mira, cuando termine el culto, nos sentamos y vamos a calcular. El que tiene que pagar le pone mucho interés, porque va a ser afectada su bolsa, positivamente o negativamente. Y el que tiene que cobrar también tiene que ponerse las pilas, de tal manera que lo tienen que hacer concienzudamente, sobre todo si el otro tiene fama de ser chanchullero. Entonces Safar, el ministerio de escriba, tiene que calcular concienzudamente. Sí, hermano Sergio, pero calcular que, calma pueblo, apenas llevo 17 minutos de estar hablando, según este reloj, que es puntual. Todo lo demás es que Billy cantó. Eso se lo voy a descontar a él cuando le toque a predicar. No es cierto, Billy. Sigamos adelante. Muchos de los, Hechos 19, muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron. Vamos a ver, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Pero lo que me interesa es esta palabrita: calcularon. Entonces los que ministran tienen que tener el sustento, la esencia de la palabra de Dios. Porque ellos estaban ministrando, ahí estaban en una batalla en contra de los demonios, hermano. Y mucha gente que ministra se embeleza tanto con el ministrar y echar fuera demonios, que termina hablando con los demonios y nunca lee la Biblia. Yo me recuerdo de un hermano que pasaba ministrando todo el día, y yo, hermano, que siempre he sido metiche, y eso todavía no me lo han ministrado, porque eso de ser metiche cae mal, ¿verdad? Al otro, pues, a uno no. Entonces yo platicando con su esposa, le dije: mire, perdone. Pero ¿y su esposo a qué hora lee la Biblia? Le dije. Y ni lo miro cuando está predicando mi pastor, sino que está ahí encerrado. No, me dijo ella: yo le leo la Biblia en la noche cuando está dormido. Mi mujer no quiso agarrar el rema, hermanos, conmigo, ¿verdad? Entonces, la leía para ella y entonces yo tenía que leer para mí. Bueno, ok. Pero la palabra es poderosa.
cuando uno está ministrando. Conocer la palabra. Recitarle los versículos de memoria, pero inspirados por el Espíritu Santo al enemigo, hermano, lo desafora, lo destruye. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Acaso no fue así lo que le dijo el Señor? Pues vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás dijo: aquí me voy, porque está la sustancia, el pie de imprenta. Le lee usted Isaías 14 o Ezequiel 28, y eso no le gusta al diablo. Entonces calcularon, para mí el que calcula, hermano, viene a ser un zafar, un ministro escriba, uno que es diestro en la palabra, que ha sido enseñado. Pero déjenme, porque tengo que ir deprisa. Vamos a ver, miremos otro versículo. Mire este, qué tremendo. Dice: ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? O sea, vuelvo otra vez a la carga. Espero estarme dando a entender, porque estoy hablando que el que calcula es un zafar. Y un zafar es un escriba. Y un escriba es un hombre que tiene un ministerio de maestro, que equipa a los demás. Y uno que se sentó a calcular aquí, se sentó a calcular para edificar una torre. Entonces, el ministro ese está, ese zafar, el escriba, el ministro al final de los tiempos, lo que está haciendo ahí es edificando. Hemos sido llamados a edificar, equipar y edificar, pero quiero ir, como le repito, un poco deprisa para poder llegar a donde quiero llegar con la ayuda del Señor. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién? ¿Quién? Pregúntale al que tiene a la par, porque solo 3 hermanos. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Ya vio, pues. Y mire lo que dice: con su palmo tomó la medida de los cielos, con 1/3 de medida calculó. ¿Dios calcula entonces, hermano? Eso es tremendo, porque entonces el ministerio zafar, el ministerio de escriba, el ministerio de maestro calcula. Y eso, y en eso se parece a su papá. Dios tiene todo calculado, hermano. Dios sí tiene todo lo tiene bien calculado. No hay problema. Pero sigamos, porque quiero llegar a donde quiero llegar. Pero si consagra su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el precio en proporción a los años que quedan hasta el año del jubileo y será rebajado de tu valuación. ¿Dice quién tenía que hacer finiquitar un negocio de esa naturaleza? Aquí traigo lo voy a vender mi terreno. Ok, pero ya van 5 años y van a venir, son 50 para el jubileo, entonces tengo que quitar estos 5 porque dentro de 45 lo tenés que devolver, y así una regla de 3 compuesta, o a saber descompuesta, o no sé cómo. Pero el que hacía los cálculos era un sacerdote. Entonces el zafar, el escriba, el maestro es ser un sacerdote, ejercer un sacerdocio. Y no se puede ejercer sacerdocio, como ya dijimos al principio, si no hay conocimiento. Por eso aquí tengo que decirle otra cosa. Yo sé que Dios puede hacer las cosas así, porque Él es Dios, hermano. Así las puede hacer Él. Mucho me tardé.
Menos que esto lo puede hacer Dios. ¿Sí o no? Pero se toma su tiempo. 7 días se utilizó para restaurar el mundo. Y no eran días de 24 horas. Porque las 24 horas empezaron a contar a partir de que del cuarto día, porque la tierra que va girando alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra, el movimiento de rotación y traslación y todo eso, ahí empezó el cálculo de los años, que tienen 365.25 días, aunque el año profético es 360. Entonces esos días de Dios fueron 1000 años supuestamente, o pudo haber sido más, pero yo sospecho que fueron 1000 años, porque la Biblia dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces 7000 años se tardó el Señor en restaurar el mundo, y no hubiera podido el Señor hacer así. ¿Verdad que sí? Vaya. Y entonces viene Dios y agarra a los ministros, y Dios podría ser ministros en serie, así, hermano. Poner a un ángel con la mano así, y un montón de ministros saliendo para la tierra. En el caso mío hubiera dicho, ay, este se me quemó, Señor, hubiera dicho, a ver. En el caso de otros de ustedes diría, a este le faltó tueste. Pero no lo hace así el Señor. Agarra a un hombre, toma a un hombre o a una mujer y los pasa años de años aprendiendo la palabra, aprendiendo a veces en seminarios, aprendiendo a veces en la iglesia, aprendiendo con traiciones. Y después, como de 30 años de ministerio, dice: Señor, ya estás más o menos preparado, mi hijo. Ahora se sube el pastor y empieza a predicar, y la gente dice: qué lindo el pastor, cómo improvisa. ¿Cuál improvisación? Tiene 40 años de estar predicando, hermano. Como decía el hermano Patricio Sarazuaga en la mañana, ministré no sé cuántos años en Santo Tomás Milpas Altas, 6 o 4 años en California, tengo 25 años en Phoenix, y ahora me paro con ustedes y todavía me dan nervios, y tienen más de 35 años. Cada vez que uno de estos pastores se paran aquí, no voy a creer que ellos estudiaron 1 hora y le vinieron a escupir un mensaje así. Son años. Entonces aquí tenemos que ver otra cosa. Hermano, yo sé que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, y ahí habla de la alabanza para hacer avergonzar al enemigo. Sí, yo lo sé, pero la mayoría de los ministros de la palabra, Zafar, son ministros que han sido empapados, bautizados en la palabra, sí. Tal vez no saben dónde está el versículo, pero saben que está. Y como ahora tenemos concordancia, es que yo lo leí, ahí salen 1000. Ay, Dios mío, si yo solo uno había visto, decir no. ¿Verdad que sí tú? Entonces el único está de acuerdo conmigo, hermano. Pero gracias, Rigo, me animás. Necesitamos ese tipo de ministerios que esté empapado de la palabra. Que cuando oiga una herejía diga: eso no coincide con la Biblia. Cuando lo pase por el tamiz de la Biblia, por el filtro de la Biblia, diga: no, eso es puro humanismo.
Me huele a nueva era. Calcular. Aquí hay sabiduría. Dice la Biblia, Apocalipsis 13:18, bendito sea el nombre de nuestro Padre, hermano. El que tiene entendimiento, que calcule. Recuerde, la palabra calcular se dice zafar y se traduce en nuestras Biblias como escriba, la mayoría de las veces. Y escriba, sinónimo espiritual de maestro, ministerio de maestro. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule. Entre paréntesis, entonces un ministro tiene que tener entendimiento, porque si no tiene entendimiento no da fruto. Y entonces dice que calcule el número de la bestia. Y yo he oído gente que dice, ahí yo para qué voy a estar pensando en el anticristo, yo quiero pensar en Cristo. Pero aquí dice que calcule el número de la bestia. No se haga el bueno. Si la Biblia dice calcule el número de la bestia, calcúlelo, si tiene entendimiento. Si no, que aprendan. Aquí teníamos un programa de televisión en donde el eslogan era: el que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. ¿No se recuerdan quién era ese que decía esas cosas? Hermanos, no me hagan sentir viejo, por favor. No habían nacido ustedes de nuevo. Ok, volvamos al punto. Y aquí quiero detenerme. No en Apocalipsis 13:18, sino que en esto. Daniel capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, y yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Ahora se puso a calcular tiempo. ¿Cuándo va a terminar este tiempo, Señor? Se puso en ayuno, se puso en oración Daniel, porque en este capítulo no es cuando a él le revelan las 70 semanas de Daniel. Pero él se puso y agarró, sacó el rollo de Jeremías, hermano. Daniel leía Jeremías. Hoy hay ministros que no quieren oír a otros. Y Daniel sacó el rollo de Jeremías y empezó, aquí el Señor le dijo 70 años y calculó. Entonces yo le quiero decir lo siguiente: hay que calcular el tiempo de su regreso. Hay que calcular el tiempo de su regreso. Ay, ay, ay. Híjole, aquí me voy a meter en el puro callejón, hermano, de las trompadas. En primer lugar, porque mucha gente todavía tiene la idea aquella: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Eso lo dijo el Señor Jesucristo cuando estaba ungido. Pero cuando estaba resucitado, glorioso, Juan escribe de lo que él le dijo, y le dijo lo siguiente, y dice Juan: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, para anunciar a su siervo las cosas que habrían de suceder
de repente o pronto. O sea que en Apocalipsis el Señor Jesucristo estaba glorioso y ya sabía. En los evangelios no estaba glorioso antes de su resurrección, sino que estaba ungido, estaba exaltado, si usted quiere, transfigurado en el monte, si usted quiere, pero no estaba glorioso. Y él ahí dijo: nadie lo sabe, ni el Hijo. Pero cuando se fue ya glorioso, le devolvieron su gloria que tenía al principio, porque Jesús es Dios. Usted no puede creer que Dios como tal no pueda saber. Pero entonces esto me da la idea de que ese texto lo han generalizado para influir e influenciar a la iglesia en torno a la ignorancia respecto a la venida del Señor. Nadie lo sabe, nadie lo sabe, nadie lo sabe. De eso no hablemos. Pero yo no me quiero detener mucho en eso, pero estoy muy claro, y creo que usted también, que la Biblia dice: si no te arrepientes, no sabrás la hora que vendré sobre ti. Entonces, ¿y si sí me arrepiento? Si sabré la hora que vendrá sobre mí. Por otro lado, la Biblia dice: vosotros sois hijos de la luz, no sois hijos de las tinieblas, sois hijos del día, como para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aleluya. Entonces yo creo que hay que calcular. Me voy a echar una mi calculada. ¿Me da permiso para calcular? Ok, ahí le va pues. Antes de calcular, le quiero contar. Yo esto ya lo he contado, pero a mí no me importa repetir las mismas cosas, y para usted seguro. Yo tengo tal vez unos 38, 39, 40, saber cuántos años, 40 quizá, no de edad, sino de estar esperando que el Señor regrese. Y he fallado. Todos los años he dicho: este año viene, y no viene. Este sí, y este sí. Bueno, y no pierdo las esperanzas. Yo lo sigo esperando, hermano. Hoy le dije yo a mi esposa, estaba sentada a la par mía, le dije: mira, yo estoy calculando, porque la Biblia dice que hay que calcular el número de nuestros días y que debemos de hacer números, de conocer el número de nuestros días. ¿Se recuerdan ese versículo? Enséñanos a contar nuestros días, en el Salmo. Yo le dije: mira, yo calculo que yo no llego a tal edad. Le dije. Se me quedó viendo. ¿Por qué te dijo el Señor que te vas a morir? No, renuncio. Le dije: pero yo calculo, yo estoy calculando que no llego a esa edad. Ya sé que usted quiere saber qué edad. No creo que yo llegue a los 55. Sí, hermano. De ministerio, pues. Entonces y ella me empezó a preguntar, y entonces le dije: es que estoy haciendo unos cálculos. Cuando yo veo la Biblia, no me voy a tener en eso, porque de eso sí nos tendríamos que sentar y con una hojita de papel y ahí decirle. Pero yo creo que Dios nos está trabajando en ciclos de 2000 años. Es decir, 2000 años de Adán a Abraham, 2000 años de Abraham, 2000 años de Adán a Abraham, 2000 años de Abraham a Jesús, y 2000 años del Señor para acá. Pero lo que yo no me había dado cuenta, hermano, digo, qué lento que no me había dado cuenta en eso. Porque de Adán a Abraham, 2000 años. Pero de Abraham al Señor, que también son 2000 años, no es lo mismo que yo diga de Abraham al Señor que de Abraham al Señor. ¿Cuál es la diferencia?
Ah, no, la H no. La H no. Lo que yo le estoy tratando de decir es que a Abraham le cambiaron el nombre. Y sí, efectivamente le pusieron una H. Y entonces ya se llamó Abraham. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre Abraham y Abraham? ¿Y cuánto tiempo pasó de Jesús al Señor Jesucristo? 33 años. Entonces los cálculos nuestros han sido hechos en base al año cero. Al sumarle 2000 años, hace 14 que tendría que haber venido. Pero como tendría que ser del Señor Jesucristo, y Él lo dijo claramente, Él dijo, cuando le dijeron, bueno, ya, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él les dijo, sí. Y les digo lo siguiente, hermano, que es que el Señor, no sé qué palabra utilizar, hermano, para decir que extraordinario. No sé si usted ya se inventó alguna palabra para magnificar la palabra extraordinario, pero esa, si ya se la inventó, es Jesús. En aquel estrés que lo querían matar, les dice, sí. Y les digo lo siguiente, que a partir de ahora, él tenía 33 años. A partir de ahora, verán venir al Hijo del Hombre en las nubes con poder. En otras palabras, lo que está diciendo es, vuélenle pluma porque los dos periodos anteriores han sido de 2000 años. Entonces ahora vuélenle pluma y súmenle 2000 a la edad que tengo ahorita. O sea que serían 2033. ¿Usted está poniendo fechas? No, estoy calculando. Pero déjeme explicarle mejor, y por eso necesito las pantallas en este momento, porque tengo aquí mi pizarra, hermano. Y entonces estaba haciendo ya ahí mi dibujito que se lo tengo que explicar. Se mira más o menos, ¿no? Los de allá atrás no, ¿verdad? No sé si se le puede hacer zoom. El dedito así. Con los dos dedos, eso me están diciendo, pero tengo ¿será? Espérame, voy a probar. Oh, diga conmigo. Oh, ahora sí. 2014 es el año que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora mire pues, esos, ahí donde dice 120, esos son los 4 meses que estamos viviendo, enero, febrero, marzo y abril. Ya le puse de una vez finalizar abril, ¿verdad? 120 días. Eso es muy importante para el final de lo que le quiero decir después, para el final de impacto. Por aquí hay otros 150 días que quiero que los tome en cuenta. Ok, entonces, dijimos 2033, 2014, 2033. Entonces a esto yo le tengo que restar 7 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años de gran tribulación. Eso va a sería 2026. Pero a eso no le voy a restar ahorita, no se lo voy a restar los 150 días, porque tengo 120 por allá, ¿verdad? Le voy a restar 4 años perdidos en el calendario gregoriano. Eso me da 2022. Menos 2014. Eso me da 8 años.
menos los 150 días más los 120 que podrían ser, pongámosle un año, eso me da 7 años. No estoy poniendo fechas, pero yo calculo que la novia no pasa más de 7 años sobre la tierra. Eso es lo que yo calculo. Pero ahora le tengo otras noticias. Esa es una línea de tiempo, ¿verdad? Voy a regresar. No, espéreme un rato, antes de regresar. Entonces, lo que yo quiero conversar con usted en esta noche, si todavía no se me ha dormido, es qué va a pasar aquí entre el 22 y el 14, tomando en cuenta que hoy empieza la 9ª tétrada. Y no hay otra tétrada hasta dentro de 500 años, como esta, acompañada de eclipse de sol, y aquí no hay otra en 2 años. Es decir, tétradas son 4 lunas, ¿verdad? Tétradas son 4 lunas sangrientas en 2 años, en un periodo en donde tienen 160 días de intervalo. Eso no se vuelve a dar, según algunos estudiosos, sino hasta dentro de 500 años. Eso sí, yo no sé cómo lo calcularon. Yo he leído que ellos dicen eso. Entonces aquí tiene que pasar algo. Y hoy tiene que empezar. O ya empezó. O sea que la cosa se nos pone cardíaca. Yo dije más o menos algo de esto anoche en el culto y me estaba comentando uno de los pastores nuestros que en uno de los periódicos de mayor circulación de Guatemala sacaron lo que yo había dicho anoche, pero en la edición electrónica. Yo cuando la fui a buscar ya no está lo que yo dije, pero gracias a Dios porque lo habían puesto como que yo estuviera poniendo esto de una manera amarista. Pero yo no estoy poniendo, yo solo estoy calculando. Todos los demás que me critiquen son chutes que se tienen que meter en mi cálculo. Entonces, ¿qué va a venir? Van a venir un montón de cosas. Pero una de las cosas que tiene que venir, y hermano, aquí quiero utilizar un argumento que utilizan los que dicen que el Señor no viene pronto y el movimiento del reino ya. Lo hemos conversado con algunos de ustedes alguna vez. Hechos 3:21. Escogí esta versión porque está más clara para decir lo que ellos dicen. Mire cómo dice. Él, Jesús, debe de quedar en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que Dios habló, ya desde muy antiguo por boca de sus santos profetas. Entonces, basado en este versículo, ellos dicen, ¿ya están restauradas todas las cosas? No, entonces Jesús no puede venir. Y la mera verdad, tienen razón. Solo se les pasó una cosita bien pequeñita que yo la quiero compartir. Fíjense pues, ¿cuándo va a venir el Señor? Según este verso. Y mientras no se restauren, entonces tienen que quedarse en el cielo. Entonces, ahora vamos a mi línea de tiempo que le acabo de mostrar hace un ratito. ¿Cuándo tendría que venir aquí? Perdón, ¿cuándo tendría que venir? Perdonen, hermanos, es que parece que lo del ojo también me afectó el oído. Ayúdenme, por favor. ¿Cuándo? No. 33.
Porque ahí está hablando de la segunda venida. Entonces, acá, híjole, ¿cómo se hace esto? Acá. Ahí tiene que venir Él. Hasta ahí lo va a retener el cielo. Pero entonces tienen que haber restauraciones antes, aquí. Y el tiempo de la restauración para la iglesia tendría necesariamente que ser este periodo de acá. Entonces, pero ahora se lo va a poner con versículos bíblicos. Mire pues, aleluya. Esto tiene que pasar. Hermanos amados, esto tiene que pasar. Uy, no, hermano, usted está hablando un evangelio de ciencia ficción. No. Eso está escrito en la Biblia. Tiene que aparecer Elías. ¿Cuándo? Antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Elías tiene que restaurar todas las cosas. Ahora, hermano Sergio, ¿no será que está fumando usted otra vez? No, hermano, gracias a Dios. Tengo muchos años de no fumar y esa cosa nunca la fumé. Solo cometí la tontería de fumar así, pero gracias a Dios así no. Aunque si usted lo hizo, pues estas cosas erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido salvados y sanados y limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, mire pues, mire. Tiene que creérmelo, por favor, tiene que creérmelo. Yo también lo tengo que creer. Yo tengo que creerlo si lo estoy predicando, hermano. Y me regocijo. Va a aparecerse Elías. Mire lo que dice. Esta versión, mire cómo dice. Mateo 17:11. Jesús respondió: a la verdad, Elías vendrá primero. Tiempo futuro. Y restaurará todo. Desde Elías tiene que venir antes de la tribulación y ponerse a chambear. Y como usted sabe que Elías no está muerto, no murió. Entonces, después de que termine de restaurar todas las cosas, se tiene que quedar como uno de los dos testigos, porque lo tienen que matar. El otro testigo, ahí le cuento quién es después, porque ahorita ya es otra cosa. Mire este otro versículo. Fíjese pues, le voy a leer el verso 11 y 12, porque esto era, lo que el Señor estaba diciendo era bien profundo. Él siempre habló así, desde luego. Mateo 17:11. Jesús respondió: a la verdad, Elías, futuro, vendrá, futuro, vendrá, futuro. Vendrá primero y restaurará todas las cosas. Verso 12. Pero yo les digo que Elías ya vino, pasado. Bueno, entonces ¿ya vino o vendrá? Vendrá, futuro, pero ya vino. Y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en mano de ellos. Entonces aquí está diciendo, bueno, Elías ya vino porque estaba en Juan el Bautista. Pero esa es una cosa, pero en el futuro tiene que volver a venir. Yo anoche le decía a los hermanos, mientras estaba predicando, que Elías tuvo un enemigo que lo anda siguiendo siempre, hermano. Yo no sé por qué les gusta tanto la pelea entre... Es como el clásico. Llega un momento en que lo aburren a uno. Otra vez el Real Madrid contra el Barcelona. Y otra vez, ay, dice uno, Dios mío, si yo sé quién va a ganar. El que tenga más penaltis, ese es el que va a ganar. Bueno, mejor volvamos aquí. Deje de estar molestando a los hermanos, por favor. Allá en el pasado, Elías tuvo una enemiga tremenda que se llamaba Jezabel. En el tiempo de Jesús,
Esa enemiga era el mismo espíritu jezabélico, solamente que se apoderó de Herodías, la mujer de Herodes, y que primariamente pues había sido mujer de Felipe, el hermano de Herodes tetrarca, y Salomé, que era la hija del otro, ¿verdad? Y que traía alucinado a Herodes también. Entonces, entre Herodías y Salomé, la iniquidad y la maldad, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, que era lo que le habían prometido a Elías hacía unos cientos de años o miles. Pero ahora aparece Elías otra vez. Cuando aparezca Elías otra vez, ni sabe quién metiche se va a volver a venir a fastidiar. La Jezabela. Entonces nosotros servimos a Dios y tenemos promesa. Y el espíritu de Elías viene sobre nosotros. Pero yo creo que debemos de suplicarle a Dios y de proteger a los hijos, a los nuestros. Ya vi como 4 hijos de pastores ahí, pero ya me voy a parar. Y lo voy a dejar ahí. Y si le pregunto a una esposa de pastor, ¿cómo la han despreciado las mismas hermanas? ¿Y cómo se ha tenido que sobreponer? Tremendo. Espíritu de Elías, manejado por el Espíritu Santo precioso, ven sobre mí. Ven sobre mi casa. Permite que seamos salvos, justos a la manera de Noé, que salvó a toda su familia, sin dejar a uno solo atrás. En el nombre de Jesús, yo quisiera que el pueblo de Dios que está aquí presente, que todo el año es ministrado por los pastores, todo el año los pastores les dan palabra, oran por ustedes, les atienden. Se tomen un minuto de su tiempo para bendecirnos a nosotros, los ministros. Mientras los ministros, les voy a rogar, siervos y siervas, que se queden sentados. Le voy a pedir al pueblo si se puede poner de pie y dirigir sus manos hacia donde están todos estos ministros, empezando por mi persona, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que estamos acá. Necesitamos restauración. Nosotros los primeros. El pueblo levanta su oración, por favor. Empiezan a orar a favor de nosotros. Levanten su voz y bendígannos. Rompan toda maldición. Rompan toda maldición. Señor, te necesito, te necesito. Yo te necesito en mi casa.